Por aquellos años, entre el 2010 y 2011, se estaban gestionando los himnos del espacio. El título del álbum de la banda formada por Simone Peace. ¿Y soy Simone? El italiano baterista de la agrupación newyorkina Blonde Redhead, y Juan Son. Hola, yo soy Juan. Que ya tenía un par de años de haber empezado su carrera de solista. El proyecto de A-E-I-O-U nace cuando Juan se embarca a Estados Unidos en busca de sacar su segundo material discográfico. Simone relata que el acercamiento entre ambos fue por un tercero que los involucró. En teoría, Juan necesitaba ayuda con ritmos y la participación de Simone fue más allá. Él fue la pieza faltante para la culminación de Space Hymns, los himnos del espacio. La banda A-E-I-O-U realizaron un disco de Dream Pop con tintes experimentales, aunque el propio Juan y Simone no sabrían exactamente cómo definirse. Pop rock. Pop rock. ¿Nos definiremos como pop rock? El álbum consta de 10 tracks, la mayoría compuestas en inglés. Según Juan, el disco habla del momento en su vida por el que pasaba, donde quería estar lo más lejos de Guadalajara, por lo que el CD fuera en inglés. El proceso de Juan Son no ha cambiado con el paso del tiempo, pues así como lo expliqué en mi último video hablando de él, este mismo disco, Space Hymns, se inspira en los viajes de Juan por Alemania, Estados Unidos, algunos sitios de México y los Altos Jalisco. El primer himno lleva como nombre Remember You from the Future. Lo que se me viene a la cabeza al darle play es justo como dicha batería electrónica simula latidos de corazón. Como si el álbum estuviese dando sus primeras señales de vida. Esto, junto a silbidos, un piano y sintes de fondo, produciendo un ambiente de serenidad y calma. En lo personal, siempre que escucho esta sección introductoria, me trae a mi cabeza una escena de la película de Goofy. Quizá tiene que ver más por el paisaje que por el propio film, ya que esta vez no hay mucha correlación en el apartado musical, pero lo que me transporta a dicha escena de mi infancia es la melodía, el cómo el llamado de Max. Melódicamente lo asemejo al silbido de esta intro. Pero si lo vemos desde un punto más objetivo, esta melodía es una referencia a otro tema del mismo disco, titulado Vivimos en LA. Dichos silbidos se podrán apreciar allá, pero eso lo veremos más adelante en la segunda mitad. Volviendo al tema, sin tomarse su tiempo, pues aún no acaba la melodía final, ya se aprecia el contraste entre la batería y la guitarra de un carácter sumamente oscuro. La mayoría de pistas de este disco están escritos en inglés, salvo un par que serán notorios más adelante. Aquí ya tenemos a Juan emitiendo las primeras frases a un rango bajo, dado su canto característico agudo, donde pareciese terminar sus entonaciones entre susurros. Me gusta mucho el sonido que se aprecia cuando se producen los cambios de acorde, pues como aquí el track aún no está tan cargado de elementos, podemos escuchar sin problemas el ruido emitido de las cuerdas muteadas, que sin ser un slide convencional adornan el segmento de la canción. Notamos cómo entra la guitarra de forma más notoria, marcando un ritmo.
y adheriendo arreglos. En general, el tema goza de recursos que lo llenan de vida, como estos detalles entre la vocalización de Juan, donde personalmente me quedo con su voz como elemento predominante. Aún así, todos estos elementos son un puente a lo que vendría siendo la parte principal del tema, donde menciona el título de la canción con respectivas variaciones liricales, acompañadas de un sintetizador que retoma el sonido de la intro del track, embelleciendo todo este segmento. Me gusta mucho la transición que tiene acá el tema, el cómo se diluye todo en un punto y cambia totalmente la emoción de la canción solamente por la forma de cantar de Juan. El propio ritmo produce cierta energía rítmica que evoca a la danza. Continuando igual con el ritmo que predominó en toda la canción, añadiendo coros, y si prestan atención se escuchan voces muy por debajo, como susurros o parafraseos. Estos mismos están en español. Si les da curiosidad saber qué dicen, en el Bandcamp de la banda está la letra. Son difíciles de apreciar al estar envueltas entre los coros y la propia instrumentación, pero la canción, que justo va terminando en fade out y mientras disminuye la intensidad, se alcanza a oír la agudez de dichas voces, dando vueltas de oído a oído, generando cierto encanto singular al track. La temática del tema se podría definir como una conexión más allá del tiempo y el espacio, ya que la propia refiere al cosmos, lo fuera de este mundo, en una narrativa de dos personas. Donde a pesar de las adversidades, el arte los mantuvo unidos. En la parte que nombra el título del tema, Recuérdame desde el futuro, en una parte cambia a Recuérdame desde mi futuro. Sugiriendo que el vínculo entre ambos trasciende el presente. Uno de los renglones que más me intrigaron es cuando dice
donde interpreto que el baile a que hace referencia produce cierta emoción estimulante. A pesar del desborde de locura, una sonrisa de liberación adecuada es suficiente para regresar a esa idea. Ese pensamiento del recuerdo en un espacio del pasado. Ya la parte en español de esta letra sigue un poco el tema sobre un recuerdo olvidado, solo quedando una interpretación más suelta, como si quien estuviese diciendo esto fuese quien danza con un aspecto maníaco. Un gran tema apertor con matices brillantes. Pasamos con el segundo tema del álbum, Coffins Floating at Sea, que para dar contexto, la temática de la canción, citando a los propios autores, pintan un paisaje que fue hermoso para ellos. Retrata un amanecer en un mar violento con muchos ataúdes, luchando contra la tormenta, con una dirección en su mente, así como hacen las ballenas. Su intro es de mis favoritas del álbum, sumamente elegante, digna de himno de la realeza. Breve pero interesante. Siguiendo la línea del tema anterior, el sonido del tema, como del disco en general, es un dream pop alternativo experimental, donde predominan los arreglos por sintetizador y ritmos electrónicos. La canción sigue un tono de bajo que trota a su tiempo, donde los platillos de la batería son muy notorios, además de un beat a destiempo, todo en sinergia. Acá me gusta el detalle de la percusión que se escucha. En primera instancia pensé que era un vibreslap, pero el sonido es más discreto y corto. Me inclino más que pueden ser castañuelas en una repetición rápida, que imagino que Simone las ha de incorporar con un sample, reproduciéndolas junto a los otros elementos sonoros. Este es envuelto por arreglos de piano que le dan mucha luz y un carácter orquestal, así como el juego sonoro de la voz de Juan, que progresa con el avanzar del tema. Hasta el reposo inteligente y necesario que solo cuenta con los elementos básicos o sintetizados del track. Entrando a una parte sonora que vendría siendo el precoro, en la parte instrumental, ya que líricamente Juan nos está contando una historia y no anda siendo redundante con la letra. Y el clímax es un guiño, una referencia sonora hacia su propio trabajo. Volvemos a Captain Whirlpool del álbum Mermaid Sashimi, donde Juan toma su cierre orquestal entre violines y coros. Ahora, extendiéndolo en tonos más bailables, una percusión marcando el paso.
silbidos y lalas. Concluyendo con esos golpeos y armonías de Juan Son. Al oír este tema, entiendes el porqué de la fusión de estos dos grandes artistas. Simone siendo pieza fundamental, dándole los acabados finales a esta maravillosa pieza. Espectacular, nostálgico y acertados. Como dice el título, la letra usa de analogía los propios ataúdes como si se tratasen de personas muertas en vida, flotando por el mar, meramente existiendo. Cuando dice... expresa un cansancio, una monotonía rutinaria en la vida. Lo curioso de la canción es que pareciera que hay un interlocutor viendo todo, como una voz externa. Es quien señala este estancamiento, lo que introduce el tema de la influencia interpersonal. Las partes fundamentales de la lírica en esta metáfora las tenemos cuando menciona generando una imagen fuerte. Ataúdes, muchos ataúdes flotantes que luchan contra una tormenta, evocando a seres frágiles, enfrentándose a fuerzas naturales o fuerzas internas. También están las ballenas, significativamente grandes y resilientes. Contrastan con los ataúdes, simbolizan un intento de sobrevivir pese a la condición precaria. Yo veo a un grupo de personas existiendo en sociedad, luchando por no hundirse ante la incertidumbre, flotando en el mar como una ballena, pero no se dan cuenta que solo son un ataúd más. Y cuando dice... Aquí surge el obvio cuestionamiento existencial, es decir, más allá de la rutina, ¿cuál es el propósito de todo esto? Dando a entender que las personas no se lo preguntan, no se lo cuestionan y el por qué son simples ataúdes naufragando en el mar de la vida. Una canción que invita la reflexión, el salir de la mecánica diaria del día a día, el buscar un sentido, inspirada en un mar tormentoso, al no terminar como un ataúd que flota, sino preguntarse por el sentido más allá del amanecer repetido. Avanzamos con el tercer tema del disco, Hippocampus. Aquí tengo que decir que seres como los Pegasos, unicornios o los relacionados a la realidad y fantasía siempre los relaciono con Juan Son. En Porter por Vaquero Galáctico y los propios artes del disco, en Mermaid Sashimi por la canción Unicorn Puberty y acá por Hippocampus, que su traducción directa es caballito de mar, aunque el tema no los menciona de forma literal. Un track ambiental desde el primer segundo. Compuesto por sintetizadores, una batería electrónica y la propia voz de Juan haciendo armonías. Todo esto mientras entona unas letras de un romance hipnótico, onírico y surreal.
cambiando de tempo y percusión, pues ahora apreciamos samples digitales, clics, golpes suaves y chasquidos manipulados electrónicamente que Simone maneja de manera acertada. And then I saw 1,000 hippos dancing at the Royal Albert Hall. Muchos sonidos percusivos no tienen función rítmica clara, sino que ayudan a crear atmósfera con ese factor esporádico que maneja. Dicho ambiente transporta a un espacio etéreo. La música parece flotar, generando una sensación de desorientación placentera. They danced posing over rhythms like the phantoms from the southern world. Como si el oyente estuviera sumergido en agua, entre burbujas, fragmentos de piedras y corales. Todo esto mientras Juan sigue con su narrativa, ya que más que cantar en estos temas, nos está contando una historia. La percusión ahora es envuelta entre los coros hipnóticos del inicio del track. Y un bajo sutil que se camuflajea entre silbidos y sintetizadores. Mi parte favorita es el ritmo del tema. La encuentro toda una experiencia auditiva que se desarrolla con el ambiente y la trama, hasta llegar a un fade out que sutilmente desaparece en ese encanto y efímero sentimiento, así como lo puede ser el amor. El track sonoramente recuerda mucho a Kid A de Radiohead o el propio Amnesiac, igual a la música de Blonde Redhead, que no sería muy rebuscado dado que Simon Peace está involucrado. En el inicio del tema habla sobre amor y posesión con las frases se percibe una relación intensa cargada de control. Lo curioso es su desarraigo, pues cuando dice haciendo ver cómo algo interno, junto a su falta de pertenencia, pone en duda su carisma, su sentido del humor. Aquí es cuando tenemos el escenario surreal de la temática. And then I saw 1,000 hippos dancing at the Royal Albert Hall. Cuando habla de hipos, no me lo tomo literal, pues siento que puede jugar con la sonoridad de hippocampus. Es decir, en vez de hipopótamos, serían caballos de mar. Esto intuido por el nombre del título del tema, volcándose a un mundo alterno donde lo cotidiano se mezcla con lo fantástico, la danza, lo extraño y lo hipnótico. Cuando dice
Imagino que va sobre la seducción o lo fantasioso, lo misterioso y la promesa de una transformación. Pero recordemos que esto está escrito por Juan y la narrativa invita a un escape, una huida. Run, save your life, wake me up from my thoughts. They're supposed to be nice, but they're out of control. Posicionándonos en una historia donde el individuo quiere despertar de un estado mental desbordado, donde es su propia cabeza quien está tomando el control, incitándolo, pues imagino que su poco juicio lo pueden llevar a tomar malas decisiones. Cuando dice Feathers, ladies. da a entender una distinción entre lo exótico y lo bello, toda una batalla interna, terminando la historia con un final interpretable. En sí, Hippocampus fusiona el anhelo de amor y la pertenencia con la atracción por lo fantástico y la urgencia de escapar de uno mismo, queriendo no caer en tentación por lo exótico, ya que es perteneciente de su esposa. Fiel como un caballito de mar, ya que se dice que estos pueden ser leales de por vida. La canción crea un viaje onírico donde la posesión, la transformación y el desborde mental se entrelazan en un relato surrealista y emocional. Pienso que el tema puede verse de varias maneras, un final abierto, de dudas, o un final pensando en la fidelidad del Hippocampus. Y sinceramente, cualquiera de estas no le quita lo fascinante que es. Proseguimos con Tiki Torches, el cuarto himno del espacio. Utilizando de igual manera una base electrónica ya característica del álbum, donde los detalles musicales recorren y envuelven el inconsciente como un caleidoscopio. La batería es marcada pero no agresiva. Hay un pulso constante, un tic-tic-tic percusivo que refuerza esa atmósfera hipnótica mencionada en la letra. Simone Peace aportando una vez más una base orgánica y ligeramente retro que empuja la canción con una energía sin saturar la mezcla. Me gusta mucho el recurso utilizado entre el ya que acentúa el sentimiento romántico dándole un aura mágica. Juanzón le da misterio al tema con su tono suave, su falseto ocasional y tratamiento espacial con el reverb. Aquí podemos escuchar más elementos sonoros, los platillos sonando, donde particularmente me sentí muy intrigado por qué sería lo que está produciendo este sonido. Al principio pensé que se trataba de un gong, luego pensé que eran barridos con escobillas en una tarola o en los propios platillos, porque se escucha mucho metal, inclusive hasta el sonido de arena deslizándose. Y antes que me llamen loco, les dejo el propio sonido para que comparen ambos. Sin duda, se trata de un sample intrigante, muy bien ejecutado por parte de Simone. Seguido a estos, entra una batería convencional, los elementos mostrados en secuencia con la letra.
y volvemos a ese coro con un crescendo sutil. 'Cause I love you when I hurt you. Why do you care that you flare? How would I dare? What will you really die for? Cada reiteración gana intensidad en la instrumentación y el apoyo vocal, hasta ese parafraseo de Juan, que parece ser que dice tiquitorches reiteradamente, enfatizando en los tic 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 tic. Y cerrando con vientos y un cello sumamente escalofriante, que hace juego con el propio suspiro de Juanzón. Es un tema indeciso, contradictorio, pero de cierto amor que ilumina y quema. Líricamente plasma unos seres de ojos vacíos de nombre Skele Monkeys, unos esqueletos de monos, siendo una metáfora surrealista donde dichos esqueletos se referirían a personas de intenciones engañosas o falsas. The scaly monkeys danced around and sing to lullabies with their empty eyes. Inquietud o incertidumbre por el factor de los ojos vacíos y la inocencia de la canción de cuna que podría ser un engaño. Las líneas The tiki torches of my heart protect you from the dark and the loneliness. es una analogía del corazón convertido en muchas antorchas que iluminan y protegen del miedo y la soledad. La contradicción viene con la siguiente frase. 'Cause I love you when I hurt you. Un tema que claramente habla del amor y dolor de una forma ligada. Sentimientos que pueden ir de la mano dependiendo de la circunstancia. Cuidado y afecto mezclados con posibles impulsos negativos o celos, precisamente de terceras personas, que en este caso se refiere a los Skele Monkeys. Otros elementos interesantes en la narrativa es la mención de las luces rojizas del volcán. The dark night interrupted by volcano reddish lights. Ya que podría simbolizar una pasión intensa, peligro o emociones drásticas. Spark of lava burns your hair, and I just find it rare, 'cause you need my care. Un ardor riesgoso entre los involucrados, donde existe el dilema de la protección versus el peligro. Allí, las antorchas son para cuidar, pero el entorno volcánico puede herir. El coro final revela el conflicto interno del protagonista. 'Cause I love you when I hurt you. Why do you care that you flare? How would I dare? What will you really die for? Su amor contradictorio que lo ilumina y quema. Un amor que podría lastimar. Tiki Torches parece narrar una relación intensa y compleja donde la voz quiere proteger pero también daña. Las imágenes de volcán y lava intensifican la sensación de una pasión impredecible. Podría tratarse sobre alguien cuya devoción conlleva un riesgo emocional o que ama de una forma posesiva y melancólica, abriendo la pregunta de si el cuidado, la calidez de las antorchas del corazón son suficientes ante la incertidumbre o la posibilidad de salir herido ante dicho sentido de pertenencia, ante dicha posesividad. Y cerramos con el quinto himno, Last Scene, que se traduciría como visto por última vez. La canción más siniestra de esta primera mitad. Maneja un beat grave, sumamente persistente y punzante. Un synth pop ya característico, a lo que la voz entra al mismo tiempo que los arreglos sonoros. Wife, I told you I'm not
Esta vez, en vez de cantada, da la sensación por el ritmo de ser más hablada, realzando más la seriedad de los cuestionamientos. What if I told you there's someone else inside? That break up or trust what you think. En la percusión por parte de Simone parece oírse un cajón, dándole cierto sonido más orgánico al tema, junto a las diferentes capas de sintetizadores para generar el ambiente. También aparecen aplausos y un teclado que se desarrolla con la propia canción. Think it's a joke what you think. I should grow up. Se alcanzan a oír guitarras que no predominan. Someone is watching someone. Solo hacen atmósfera, a diferencia de un bajo marcado en la línea rítmica, que mantiene la base armónica mientras permite que la voz y los sintetizadores resalten. Will you ask me to get off your property? Hasta ese fantasmagórico silbido. Muy tétrico desde el lado musical, pareciese todo un soundtrack de película de suspenso o terror. Aquí tenemos un quiebre, el coro. Baby, don't cry. Of course, it's I. Can someone else could tickle like this? Can someone else believe you like me? Se limpia el ambiente y se escucha como un ukelele o una guitarra limpia cuando menos. Los platillos al final de este me parecen un cierre fenomenal. It is I. Can someone else believe you like this? Can someone else could kiss you like me? Huh? Pues me dan sensación o efecto de suspiro, añadiendo más misterio al tema. Vuelve al beat habitual y anexa más elementos, samples y teclado como de un pequeño coro de Juan. Y aquí viene lo interesante del tema, pues en este estribillo se puede apreciar cómo entra un kick de batería suave, el bombo, para intensificar más el ambiente, y ahora es Juan quien con su voz va repitiéndose y agravando o volviendo más terrorífico la canción en cada intervención. Of course, it is I. Can someone else could tickle like this? Can someone else treat you like me? Baby, don't cry. Of course, it is I. Y todo esto cierra con ese piano tétrico captando esa tensión fúnebre. Intimidante e íntima. Un cierre de suspenso emocional, con ese final simulando un portazo. Lo más curioso es que la letra del tema se compone de preguntas, las cuales en el coro solo tienen su respuesta. El narrador se cuestiona, ¿y si no soy quien crees? What if I told you I'm not who you think I am? Sugiriendo que hay un otro yo interior. Esto abre un tema sobre percepción versus realidad, avecinando un posible conflicto emotivo. Interroga si esta revelación causa miedo o excitación. What if I told you there's someone else inside that keeps
creando una ambigüedad emocional cargada de curiosidad y vulnerabilidad. Frases como Will that break up our trust? Will you ask me to get off your property? indican miedo a ser rechazado y la fragilidad del lazo entre emisor y receptor. Y como anticipé, en el estribillo tenemos la respuesta, cuando dice: Baby, don't cry. Of course, it is I. funciona como un abrazo, reivindica la presencia auténtica detrás de la supuesta revelación, es decir, consuelo y reafirmación. Cuando dice: Can someone else believe you like this? Can someone else could kiss you like me? refuerza la idea de singularidad emocional, casi un reclamo de exclusividad afectiva, pero sigue reafirmando que no se trata de una posesión, bipolaridad o alguna personalidad múltiple. Casi como diciendo: créeme, sigo siendo yo. Por la música, invita a pensar que quien hace todas esas preguntas es en realidad otra persona, un impostor que ahora es dueño de ese cuerpo y solo buscaba saber si decir la verdad lo liberaría o siguiese siendo esclavo de una identidad ajena. Por como dice el título del track, visto por última vez, es como si ahora la pareja del individuo con quien mantiene la conversación fuese la última en presenciar dicho avistamiento. Muy interpretable y musicalmente disfrutable. Como dato informativo, en una entrevista de la época, Juan platica cosas sobre este track. Allí revela que de cierta manera Last Scene es una secuela de Host of a Ghost, canción producida en la época de Porter, ya que la narrativa se puede tomar como una respuesta. Citándolo, dice: es una historia horrible cuando amas a alguien y al verlo a los ojos sabes que no es la persona que amabas, haciendo referencia a la temática de House of a Ghost. También ejemplificó diciendo: es como si tú y yo nos conociéramos de hace mucho y ahora te enteras que soy del servicio secreto o algo así. Es decir, el creer saber algo, creer conocer a alguien y darte cuenta de que todo es una ilusión, una mentira. Juan termina diciendo que la narrativa es romántica y de miedo, que de chico tenía ese sueño o pesadilla de que las personas que más quería no eran las personas que él creía. Es como la película The Truman Show, concluyendo con una ejemplificación audiovisual. Sin duda, una de las partes que más me gustan de las letras de Juansón es la escritura estilo cuento o historias que te hacen divagar entre la narrativa y la misma forma en que te las presenta con su voz, donde ahora en estos himnos Simone adorna muy bien con los arreglos y percusiones. Dos artistas que sin duda crearon un disco al cual le tengo un aprecio y nostalgia, que me hubiese gustado conseguir para que este análisis estuviese acompañado de su unboxing. Si alguien me quiere vender un CD, estoy interesado. Me despido agradeciendo a las personas que esperaron pacientemente esta primer parte. Les pido lo mismo para la segunda, ya que en dicha parte están mis temas favoritos del álbum. Déjenme un comentario, así como un like en el video. Compártanlo, eso ayuda al algoritmo y recomendación del canal para seguir trayéndoles este tipo de contenido de forma más recurrente. Igual porque me gusta leerlos, siempre es bueno saber sus experiencias con la misma música que a todos los que estamos aquí nos gusta, nos interesa. Además de poseer el aprecio por los artistas honestos como lo son Juan y Simone y sus propias creaciones, que en este caso Space Hymns, los himnos del espacio.